Para Imagen informó Enrique Sánchez. Gracias a Enrique Sánchez. Mira, ayer la Organización de las Naciones Unidas pues externó su preocupación ante una posible reforma electoral regresiva en nuestro país. Y hoy Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, aseguró que México ya es un caso de estudio a nivel internacional por la preocupación que genera la reforma electoral que propone el Ejecutivo Federal. Tenemos información con Aurora Cepeda. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor, buenas tardes. Efectivamente, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues comentó que México ya es un caso de estudio a nivel internacional por la preocupación que genera la reforma electoral del gobierno federal y que la opinión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se suma justamente a estas preocupaciones. Lo anterior al charlar con los medios de comunicación después de la inauguración del Foro Internacional de Periodismo e Integridad Electoral, que está iniciando el Instituto Nacional Electoral. Edmundo Jacobo agregó que a nivel mundial se reconoce a México pues estos avances que hemos tenido en el sistema democrático y pues ahora se lo observa para que lo que se haya avanzado no se degrade, no haya retroceso, como bien lo decías, porque a final de cuentas hasta capacitaciones internacionales ha dado el INE a gobiernos de otras naciones justamente para pues poner en práctica los avances que aquí se han tenido. Pero vamos a escuchar que nos dijo en entrevista Edmundo Jacob. México es un referente a nivel internacional, no está bien que yo lo diga, pero es cierto. No hay foro en el mundo que se hable sobre democracia donde no nos inviten a participar. Incluso el caso México está convirtiéndose en un caso de estudio y de preocupación en los foros internacionales. Bueno, a final de cuentas están los consejeros muy pendientes de lo que pase en Cámara de Diputados, en donde ya va a empezar a discutir ese tema de la reforma electoral y, por supuesto, todos estamos también al pendientes de lo que ahí suceda, Héctor. Además, una reforma electoral que se propone al cuarto para las 12, Aurora, porque también las leyes en la materia establecen que 180 días antes de que inicie el año electoral, es decir, todo el proceso electoral para 2024 iniciará en septiembre. Entonces, 180 días son 6 meses antes, será marzo del próximo año. Es decir, no hay tiempo ya para cambiar las reglas electorales. Marzo sería el límite, ¿no, Aurora? Efectivamente, ese sería el límite para poder hacer nuevas reglas, cambiar, modificar, tanto constitucionales como leyes secundarias. Así que, bueno, pues está esto muy, pues a tambor batiente, con mucha prisa, es probable que haya discusiones álgidas sobre esta reforma, pero sobre todo demasiada rapidez y podemos echar a perder lo que ya se había logrado justamente por querer hacer cambios radicales y rápidos, simplemente por algunas creencias de que hay todavía fraudes electorales en este país y que todavía se necesitan modificaciones para alinear a la institución nacional electoral a lo que pues digan los gobiernos, mi querido Héctor. Además, bueno, todos los cambios anteriores en reformas electorales en los sexenios pasados se hacían por consenso, porque son las reglas. Haz de cuenta, Aurora, van a jugar varios equipos, un partido, ¿no? Entonces todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y tiene que haber un árbitro imparcial y siempre se había hecho por consenso, sobre todo demandas explícitamente realizadas por la oposición, porque acusaban que desde el gobierno había injerencia en las elecciones. Y hoy es totalmente al revés, es desde el gobierno donde se propone una reforma y se les dice a los partidos de oposición, si ustedes no la aceptan son traidores a la patria. Efectivamente, fíjate que creo que podemos ver muchas cosas que se pueden mejorar y abaratar en nuestra democracia. Por supuesto que sí, siempre hay esa área de oportunidad, pero no se pueden hacer estas reformas, bien como lo dices, sin el consenso de todos los, por sí que de todos los jugadores, de todos los que van a participar y sobre todo previo a una elección presidencial. Este tipo de reformas estructurales a una autoridad electoral se habían hecho antes de las intermedias. ¿Por qué? Porque se tiene que probar, hay que ver que sí funciona, que no funciona. Imagínate que algo no funcione bien para la presidencial,
va a ser un caos, va a ser mucho problema, vamos a perder esos avances que teníamos, se van a convertir en un problema que ya no teníamos, y por eso de ahí la importancia de hacer los cambios que se necesiten, pero bien pensados, con tiempo necesario, Sí. sobre todo para ensayarlos en una intermedia antes de la presidencia. Así es, un tema muy interesante. Aurora Cepeda, como siempre, te agradecemos la información. Buenas tardes, Héctor. Gracias. Le comento que el sistema de migración del aeropuerto de la Ciudad de México registró fallas esta mañana debido